Muy, muy buenos días. Que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos y cada uno. Que en esta mañana se nos cita, ya sea en directo o en diferido, para este programa, esta media hora, donde podemos conversar, donde podemos abrir nuestra Biblia, donde podemos escuchar la palabra de Dios. Este programa, creyéndole a Dios, trayéndolos nuevamente a creer a Dios, a creer la palabra, porque creo que la raíz de todos los males que puede haber sobre la tierra, los males que puede haber en la familia, en el hogar, en la iglesia, los males que puede haber en nuestra propia vida, esa es la raíz, que nos hemos alejado de Dios, que hemos dejado a Dios, que hemos reemplazado a Dios. Sí, reemplazado, cuando lo hemos reemplazado por nuestra propia religión, nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de creer. Cuando engañados, tal vez por algún sistema religioso, con enseñanzas falsas, enseñanzas que no son de Dios, porque no están en la Biblia. Cuando se ha dejado de enseñar lo que sí dice la Biblia. Cuando hemos reemplazado este libro sagrado, la Biblia, la hemos sacado de nuestra casa. Ya no hay ningún interés por este libro, por leerlo, por tenerlo. Se ha reemplazado por otra clase de libros. Se ha reemplazado por obtener otra clase de conocimientos. Es el tiempo que estamos viviendo, la edad que estamos viviendo. Es que nos ha traído la ciencia, el avance de la ciencia. Hoy estamos más entretenidos en la diversión del mundo, en las cosas del mundo, en el afán por el dinero, por la riqueza. Aún la religión es el afán por tener la iglesia más grande, más hermosa, por tener más miembros, por tener más dinero, por tener fama, por tener nombre. Pero hemos dejado a Dios. Hemos reemplazado la Biblia por el teléfono. Hoy pasamos más tiempo en el teléfono. Vivimos una edad en que nuestros niños y la juventud, con su mente dañada completamente, llena de cosas de teléfono. Por eso se ha proliferado la incredulidad, el pecado. Por eso se ha incrementado la violencia, la maldad, la criminalidad, el adulterio, la fornicación, la sexualidad. Vivimos en un tiempo de locura, sí. Hoy nuestros niños saben más de las cosas del mundo que perecen, de las cosas que no edifican. Saben más de deporte, de fútbol. Saben más de cine. Saben más de las cosas sucias e inmundas. Saben más nuestros hijos de las cosas que no edifican. Nuestros jóvenes malgastan el tiempo en cosas que los está dañando. Tenemos que mirar solamente nosotros a nuestro alrededor, las noticias. Y estamos viviendo un tiempo de caos. Es un tiempo terrible. Difícilmente encontramos una buena noticia. Difícilmente oímos nosotros una buena noticia. Todas son noticias si es en la política, es de corrupción, es de engaños, de mentiras, de robos, de pillaje. En medio de todo eso vivimos.
Pero la raíz, repito, de todo esto es que dejamos a Dios. Dejamos a Dios. Hay gente engañada que no ha dejado a Dios porque pertenece a una religión, porque asiste a una religión. Pero aún con su religión y todo está alejada de Dios, porque está alejada de la palabra. Hoy se pelea más por el credo de la iglesia, por la creencia de la iglesia, por la doctrina de la iglesia. Y se saca pecho y se infla porque pertenece a esta iglesia o a esta otra, pensando que esa es la iglesia que lo va a salvar, que esa es la iglesia única que estando allí lo va a llevar de Dios, lo va a llevar para el cielo. Engaño. Es un engaño porque eso no dice la Biblia. Eso no dice la palabra. En nuestro programa el centro es creyéndole a Dios, regresando a Dios. Volveos a mí que yo me volveré a vosotros, dice la Biblia. Es lo que necesitamos, es lo que necesita el hombre, es lo que necesitan los hogares, es lo que necesita la familia. Volver a Dios. Volveos a mí que yo me volveré a vosotros. Necesitamos traer de nuevo a Dios a nuestras vidas, traer a Dios a nuestros hogares, a nuestras familias. Cuando sacamos a Dios fue que empezaron los problemas. Cuando las naciones sacaron a Dios, mire Estados Unidos, cuando sacó a Dios, esta nación fue fundada bajo esos parámetros, fundamentos bíblicos, primeros presidentes y muchos de ellos cristianos, creyentes. Antes de iniciar una sesión se leía la Biblia, se oraba. Pero también dejaron a Dios. Por eso fue que esa nación fue bendecida por Dios. Pero hoy día, ¿cómo está? Israel, cuando dejó a Dios, dejó la palabra, mire todo lo que pasó. Porque cuando uno deja la palabra, deja a Dios, lo único que espera es juicio. No puede esperar bendición, sino juicio. Cuando dejamos a Dios, sacamos a Dios de nuestros hogares, sacamos la Biblia de las escuelas. Muchos de los que me pueden estar viendo saben, los que tengan mi edad, alrededor de mi edad, cuando éramos niños en la escuela, entre los útiles escolares se pedía la Biblia. Y había una clase, la llamaban de religión, y se enseñaba. Se nos enseñaba a orar, a rezar, Padre Nuestro. Se nos enseñaba de Dios, se nos enseñaba a creer de Dios. Una de las tareas era llevar algo de la Biblia, algo de la palabra, algo de los evangelios, algo de las enseñanzas de Dios. Se oraba, sí, se oraba. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, así fuéramos católicos, nuestros padres nos enseñaban, nos reunían para rezar. Y eso era un principio, porque la Biblia dice que el principio es creer que hay un Dios, creer que le hay. Pero hoy la gente no se preocupa por Dios. Nuestros niños, nuestros jóvenes, ya no se preocupan por Dios, por creer en Dios, por pensar en Dios. Mucho menos por ir a la iglesia, por escuchar de Dios, las enseñanzas de Dios. Por eso es que este mundo le espera un juicio. Creyéndole a Dios, creyéndole la palabra. Porque queremos hablar de eso para sacarnos del error, del engaño. Qué engaño tan grande, qué engañados cuando creemos que porque pertenecemos a la iglesia. Porque cantamos, oramos, ayunamos. Porque tal vez llevamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Eso es religión.
Todo eso hay que hacerlo, un verdadero cristiano hace todo eso. Él tiene una iglesia, él tiene un pastor, él va a la iglesia, claro que sí. Él lleva sus ofrendas, él lleva sus diezmos, claro que sí. Él ora, él ayuna, claro que sí. Pero quiero decirle, o como es lo que nos dice la Biblia, es con todo eso. Dice el Señor en la Biblia que todo eso ha llegado a ser inmundicia para Dios, dice. Todos vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, todo lo que hagan, que es bueno, había que hacerlo, tenían que hacerlo, Él mismo lo había mandado. ¿Y entonces qué es, hermano? Porque uno puede hacer todo eso, pero negar la palabra de Dios. Cuando se encuentra con una enseñanza en la palabra, no creerla. Hay decenas y decenas de cosas que la Biblia dice y su iglesia no cree, no lo predica, no lo enseña porque no lo cree. Y si lo lee dice que eso es para otro tiempo, que eso no es para hoy. Y le da miles de argumentos. Cuando la Biblia dice que todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Cuando la Biblia dice que tierra y cielo pasarán, pero su palabra no pasará. También dice que Él es el incambiable, Él no cambia. Él no es hombre para cambiar. También dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es el mismo. La Biblia dice que Él es el gran yo soy, no el fui ni el seré, el yo soy, el presente. Ese Dios, lo que dijo Dios hace 6,000 años, es el mismo Dios, Él no va a cambiar lo que dijo hace 6,000 años, 5,000 años, 4,000 años, 2,000 años, lo que Él dijo, Él no lo va a cambiar, porque eso dejaría de ser Dios, un Dios que cambia su manera de pensar, un Dios que cambia sus mandamientos, sus ordenanzas, un Dios que le está cada vez aumentando, un Dios que se moderniza de acuerdo al modernismo de la sociedad. Un Dios que trabaja de acuerdo a la cultura, de acuerdo al avance de la ciencia. No, ese no es Dios. La Biblia dice que paraos en los caminos y mirad cuál sea la senda antigua y caminad por ella. La senda antigua es la palabra, es la Biblia. Aquí en la Biblia hay una historia de miles de años. Esa es la palabra. De manera que en esta mañana abrimos la Biblia y en el libro de la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, si nosotros nos damos cuenta en el capítulo 1, el verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es la palabra. ¿Qué podemos decir de eso? Lo único que podemos hacerlo es creer. Y nos está diciendo varias cosas. Y una de esas cosas es que nos dice que, bueno, que nosotros tenemos la palabra profética más segura. La única seguridad es Cristo, es la palabra, la única seguridad es Él. La única seguridad está aquí, en sus mandamientos, sus ordenanzas, en sus enseñanzas, en sus promesas. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, este es el camino. La verdad y la vida, la única verdad es Jesucristo. La única verdad, dijo Judas en el libro de Judas, dice que contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Mire,
Contender, sí Señor, no contendamos por la religión, no contendamos por el grupo, no contendamos por el pensamiento, por la doctrina de nuestra iglesia, contendamos ardientemente, duramente, pero por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Cuál es esa fe? Esa fe en la palabra, esa fe en lo que está escrito, esa fe en Dios, esa fe en su poder, esa fe en Él, en su naturaleza. La tenemos aquí, delante de nosotros. Y ella es la que nos guía en ese camino. Dice que es como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos viendo un tiempo de oscuridad espiritual. Pero es la palabra, la antorcha, la que nos alumbra en este lugar oscuro. Pero tenemos que entender, dijo, tenemos que entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Eso es de lo que estamos llenos hoy, de interpretación privada. Cada uno le da la interpretación. Por eso es que hay tantas doctrinas. Por eso es que hay tantos pensamientos. Por eso es que hay tantas iglesias, tantas religiones. Nosotros hemos dicho, ya no importa la iglesia. No, sí importa. Eso es mentira, sí importa. Que todas conducen a Dios. ¿Quién sabe? Lo más seguro es que no, todas conducen a Dios. Si lo conducen a la palabra y a creer en la palabra, sí. No podemos engañarnos de esa manera que porque voy a la iglesia. No importa la iglesia aquí, la iglesia más cerquita, la de aquí, la de acá. ¿No? Entonces tenemos que comparar, sí, así, directamente, comparar las enseñanzas que estamos recibiendo, lo que está haciendo la iglesia con lo que dice la Biblia. Y les voy a poner un ejemplo. Si en la iglesia usted encuentra una mujer predicadora, una mujer pastora, eso es fuera de la Biblia, eso es fuera de la palabra. Se encuentra que en esa iglesia no enseñan que la mujer no se corte el cabello. Eso es fuera de la palabra. La Biblia dice que la mujer no se corte el cabello. Cuando usted en una iglesia que no le enseña que la mujer vista decentemente, no se preocupan por eso, vístase como quiera. Cuando usted encuentra que no enseñan que la mujer no se ponga pantalón, eso no es de Dios, no lo está conduciendo Dios, porque si lo conduce a Dios, Dios, la palabra le dice eso, le enseña hasta cómo vestirse y cómo no vestirse, qué debía hacer y qué no debía hacer, eso dice la Biblia. Cuando usted encuentra que su pastor casado 2 o 3 veces, eso está fuera de la Biblia. Cuando usted encuentra a su pastor que sus hijos son causados, son acusados, dice la Biblia, acusados de disolución, que significa que sus hijos ni creyentes son de Dios ni de la palabra y andan de cualquier manera. Pastores con sus hijas fornicarios, sus hijos fornicarios, con hijos en una aquí y en otra, y sus hijas en fornicación. Eso lo condena la Biblia. La Biblia habla de unos requisitos bíblicos. Aquí están los requisitos para poder llegar a ser un pastor. Y menciona 17 requisitos en el libro de Tito, en el libro de la epístola a Tito y la epístola a Timoteo. Pero hay más requisitos del sacerdote. Usted no encuentra en la iglesia el orden de la iglesia que está en la Biblia. En el libro de los Hechos está el orden de la iglesia, el ministerio. Porque Dios constituyó en la iglesia ancianos, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Esos son ministerios que deben de estar en la iglesia. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra. Pero cuando usted encuentra en la iglesia cosas que no dice la Biblia, cosas que no dice la palabra,
Hay una iglesia por ahí que los diáconos son que los niños. Cuando la Biblia dice que el diácono, oiga, el diácono es un hombre que en su llamado, en ese ministerio, hay que ser un hombre también que debe reunir unos requisitos y uno de ellos es que sea casado. Que el pastor debe ser casado. De una iglesia que le enseña que hay que orar es a un santo, orar a María, eso es fuera de la palabra. Eso es fuera de la palabra. Eso es fuera de la Biblia. Así no enseña la Biblia, así no enseña Dios. La Biblia nos enseña a quién debemos orar. Porque en esta Biblia nos encontramos con todas las enseñanzas, conducta en la iglesia, orden en la iglesia, doctrina de la iglesia. Doctrina de cada una de esas doctrinas. Es la Escritura. Para que no admitamos ninguna interpretación privada, si no es la Biblia. Dijo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no se lo trajo hombre, ningún hombre, por santo y bueno que sea. No, esto no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el que habló fue el Espíritu Santo, el que habló fue Dios a través de esos hombres que Él llamó, que Él escogió. Pero es la doctrina que salió de un estudio, de un seminario, de un instituto bíblico, de una universidad teológica. Son enseñanzas que salieron de Dios directamente. El apóstol Pablo dijo, lo que yo recibí del Señor, eso es lo que os he enseñado. Y a propósito de eso, para terminar, porque nos dice claramente la Biblia, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es apta para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir. 4 cosas. Eso hace la Escritura, nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos redarguye. Eso hace la Escritura. Nos dice la Escritura en Efesios 2:20, Efesios 2:20, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 20, nos dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y eso es el fundamento, los apóstoles y los profetas. Vamos a ver qué nos enseñaron estos santos profetas de Dios. Vamos a ver qué nos enseñaron estos santos apóstoles de Dios. ¿Qué nos enseñó el apóstol Pedro? ¿Qué nos enseñó Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿Qué nos enseñaron ellos? ¿Qué nos enseñó Pablo? El apóstol Pablo. ¿Qué nos enseñó Santiago? Aquí están las escrituras, aquí están las epístolas, aquí están las enseñanzas. Porque edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Aquí están las enseñanzas. Aquí están esas grandes epístolas que nos enseñan, que nos instruyen, que nos corrigen. Yo diría que nos preparan para la segunda venida del Señor. Aquí está lo que tenemos que hacer, lo que no debemos hacer. El fundamento debe estar allí en los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles, en las enseñanzas de los profetas. Dice, no nos podemos olvidar de eso, porque aún la Escritura nos dice, Filipenses 4:9, vamos a si están amados, podemos abrir en el libro de Filipenses 4:9. Estamos terminando. Dice que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué tremenda escritura. Qué tremenda escritura. Bueno, todas son tremendas. Toda escritura
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy estamos viviendo es por lo que sale de la boca del pastor, por la boca del líder, por la boca del apóstol mayor, por la boca del papa, por la boca del presidente de la iglesia, perdón. Tenemos que revisar, compararnos con la Biblia. ¿Hemos sido bautizados correctamente como dice la Biblia? ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? Sabemos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? ¿Y es así como dice la iglesia? Seguro que no. Y mire, es un apóstol edificado sobre el fundamento. Y el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, aquel que estaba engañado también por la religión, engañado por las enseñanzas de su religión, de los fariseos, por años desde niño. Pero un día se encontró con la Biblia, un día se encontró con la palabra, un día se encontró con el Señor Jesucristo. Y entonces le derrumbó todo su conocimiento, todas sus creencias. Porque cuando uno se encuentra con la palabra es otra cosa. Y él llegó a ser otra cosa, él llegó a ser otro hombre. Y empezó de nuevo bautizándose, como dice ahí la Escritura. Empezó yendo a la iglesia, empezó yendo allá al pastor, lo bautizó, sano completamente, y llegó a ser el gran misionero a las naciones gentiles, el apóstol Pablo. Constituido apóstol, que significa misionero. Y empezó a predicar al Señor Jesucristo, aquel al quien él perseguía, a quien él no creía. Él creía en su religión, creía en las enseñanzas de su iglesia, pero las enseñanzas del cristianismo no creía. Pero eso es lo que estamos haciendo acá, creyéndole a Dios. Entonces, lo que aprendiste, y dice el apóstol Pablo, mira lo que aprendiste, ¿a dónde aprendemos? Nosotros encontramos enseñanzas del apóstol Pablo en sus 14 epístolas. Aquí está. Encontramos enseñanzas del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Las encontramos. Lo que aprendisteis de mí. Recibisteis, ¿qué recibimos? Sus cartas, sus epístolas. Lo que oísteis, lo que oímos del apóstol Pablo, que él enseñó. Lo que visteis en mí, vamos a ver la conducta del apóstol Pablo. Vamos a ver lo que vimos en él, lo que vemos en él a través de las Escrituras, lo que fue él. Y dijo, esto haced, o sea, nos toca, la Escritura nos manda a hacer eso, a hacer lo que aprendimos, recibimos y oímos y vimos del apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo enseñó el apóstol Pablo el bautismo? ¿Cómo enseñó el apóstol Pablo de los dones? ¿Cómo enseñó el apóstol Pablo del don del Espíritu Santo? ¿Cómo enseñó el apóstol Pablo sobre el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo enseñó el apóstol Pablo de la manera hasta de vestir? ¿Cómo enseñó el apóstol Pablo las ordenanzas? El bautismo, la Santa Cena, el lavatorio de pies, todas esas enseñanzas que el apóstol Pablo. ¿Cómo fue el orden en la iglesia? No permitió a la mujer enseñar. No le permitió tener dominio sobre el hombre. Tenemos que, eso es lo que dice la Escritura. Que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos, en esta mañana. Un saludo, muchas gracias por su atención. Seguiremos hablando así como, ¿qué dice la Escritura? Porque de eso se trata. El mismo apóstol Pablo nos dice en el libro de Gálatas que, tremendo, dije que es 1:8, Gálatas 1:8, se nos acabó el tiempo, Gálatas 1:8, ¿qué nos dice? Que si un ángel del cielo, oiga, del cielo, no del infierno, un ángel del cielo, viene con un evangelio, con enseñanzas diferentes a las que os hemos enseñado, no se pone solamente el solo, sino que a los que os hemos anunciado, eso se mete a todos los apóstoles ahí, dijo sea anatema, que significa maldito, una maldición para todo aquel
que dice, así sea un ángel del cielo, que venga y traiga un evangelio diferente, una palabra diferente a la que ellos nos enseñaron. Que Dios les bendiga, Dios conceda a cada uno la petición de su corazón en esta mañana, que la gracia de Dios, que la paz de Dios sea en cada uno de vuestros corazones. Que Dios les bendiga.